Bueno, ya está. Bienvenidas, bienvenidos. Les doy aquí la bienvenida a este lugar que se llama el Colegio Mayor Rector Peset de la Universidad de Valencia. Yo soy Marcia Jadue, trabajo como técnica en el Observatorio Cultural de la universidad. Estamos felices porque Paca logró llegar hasta aquí, que no ha sido fácil. Yo sé que ella es muy amiga de varios y han conocido la verdadera peregrinación que fue entre ayer y hoy, porque estuviste entre la Herradura, Málaga, Antequera, Madrid, Valencia. ¿Me falta alguno? Yo salí de la Herradura a la 1:30 de la tarde del día 3 Imagínate. de marzo. Y llegó anoche. Y llegué anoche aquí a Valencia a las 7:30 bueno, de la tarde. Para que no te desacostumbres a la vida que ha llevado Paca, porque bueno, Paca, mira, voy a partir del principio. Llegó a Luxemburgo, bueno, de casi el principio, en noviembre del 85, para trabajar como correctora freelance, que va a ser una de las 800 cosas que hace Paca, que recién discutíamos en la entrada, que si era gestora cultural o activista cultural, todo le queda un poco pequeño porque ella es muchas cosas, así que para los formatos de cartelería no cabe la vida de Paca. Entonces, bueno, trabajó como correctora freelance en la Oficina de Publicaciones de la Comunidad Económica Europea. Cuando estabas instalada, te pusiste a trabajar como profesora de español en centros privados, en centros penitenciarios ahí mismo en Luxemburgo y en organizaciones de reinserción profesional. Como traductora, trabajó en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, en empresas privadas y en asociaciones. Y como intérprete desde el año 93, eres traductora e intérprete jurada. Sí. Pues mira, es gestora y animadora sociocultural y periodista, como si dijera las tres cosas así rápido, como que fueran de la mano, en prensa escrita y en radio. Desde el Círculo Cultural Español Antonio Machado en Luxemburgo, de cuya junta directiva también ha sido integrante durante varios años, ella impulsa proyectos como el famosísimo Flamenco Festival que está en marcha desde el 2006. Está de aniversario grande este año, mira, a ver. Ella integra también el equipo editorial de la revista literaria Abril, que está fundada en Luxemburgo en el año 91, que publica siempre en español textos de autoras y autores de horizontes culturales y lingüísticos plurales, que eso es el sello ahí que lo lleva Paca labrado. Desde el año 2009 preside también la Asociación de les Amis de Brigade Internationale de Luxemburgo. Voilà. A ver qué tal. Es una reconocida también activista feminista, que fue la iniciadora del Centro de Documentación, el CID, de Femme et Genre, ¿cierto? También. Y recibe en el año 2023 la encomienda de la Orden de Isabel la Católica por su trayectoria en el ámbito social y cultural. Desde octubre de 2022 dice que vive mirando el mar en la Granada, en la Herradura. Y hoy está en Valencia lluviosa, que eso pasa pocas veces al año, así que pensemos que es una suerte por el clima y por Paca. Y nada, yo les doy las gracias por estar aquí. Y aquí al lado mío está la Eva, que nos va a acompañar. Eva Mañez es también amiga de varios, pero igual la voy a presentar. Es una reconocida fotoperiodista que una buena parte de su carrera la ha dedicado a temas de memoria. Y ahí hay algo que las entrelaza, que seguramente lo van a saber explicar ellas mejor que yo. Está Paca aquí hoy día y estoy yo, o sea, digo, está Eva y estoy yo, porque quien debería estar no está, que es Raúl Aveledo, que es el CAP responsable de iniciativas del Observatorio Cultural de la Universidad. Y Raúl está con una baja médica larga, que hay días que tiene buenos y días malos, y hasta el último minuto dijimos de repente hoy día es un día bueno, y lo logra, pero no se puede. Así que estamos acá en nombre de él, le mandamos saludos, que se mejore pronto. Y trataremos de estar a la altura de las circunstancias, sobre todo por la invitadísima que tenemos acá. Paca, muchas gracias. A nombre de la universidad, del observatorio, de Raúl, de Eva, mío, de todos los que están aquí. Muchas gracias. Y nada, no los entretengo más y que disfrutemos de la intervención de Paca. Adelante. Gracias, Marcia. De nada. Qué barbaridad. ¿Cómo? Ah, mira, un detalle. Sí, fundadora también de Radio. Bueno, sí, aquí tenemos uno de mis radioyentes favoritos. Nada, Raúl me ha dado mil indicaciones, que no sé si voy a hacerle caso o no, pero un poco contaros que él no puede estar aquí, que ya lo sabéis, y que era muy interesante el papel de Paca con esa capacidad de las personas migrantes, que siempre pensamos los migrantes son los que vienen aquí, pero no, en nosotras también hemos sido una sociedad que hemos enviado a migrantes fuera, en un momento además en el que había una dictadura, y cómo esas personas son capaces de dinamizar la vida cultural de esos países de acogida y
bueno, y crear sinergias entre países, ¿no? También la importancia del papel que tiene PACA también dentro del feminismo, en Luxemburgo, en Andalucía, aquí también, con las radios libres, poner en valor también que en esta semana del 8M, pues la participación de PACA también es como un aporte a esa reflexión desde el feminismo y con las perspectivas de género, de cómo aportar a la cultura y cómo la cultura también aporta al feminismo. Y yo ya no me enrollo más, ella va a hablar, yo voy a estar controlando porque tiene muchísimo que contar, entonces voy a estar controlando un poquito el tiempo, voy a hacer un poquito de censora y luego le hacéis preguntas si queréis, si no yo le hago preguntas que también tengo pensadas, pero yo creo que es mejor que ella pues haga su speech y todo esto, ¿no? Y luego ya pues hacemos un debate entre todos, porque yo veo aquí mucha gente que está, las que conozco, gente que viene de la gestión cultural, gente que es migrante, gente que viene de temas de memoria, entonces creo que estamos aquí alrededor de esta mesa, somos todas personas muy interesantes para luego tener un debate muy rico. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido a pesar de la lluvia, muchas gracias a la organización porque da gusto trabajar con personas tan estupendas, tan organizadas y tan abiertas al mismo tiempo. Y tengo que decir, antes de empezar a enrollarme, que estamos en el año 2026 y que hace exactamente 30 años que yo no volvía a Valencia. Y cuando vine a Valencia en el año 96 fue a una reunión convocada aquí por Radio Clara y por la responsable del programa Team Falla, aquí a mi derecha. Es decir, que es muy bonito que vuelva yo a Valencia, que vuelva a ver a personas que quiero, que vea a personas que conocía desde Luxemburgo, pero que no había visto en su casa, como por ejemplo Nuria Munarriz, que vea a José Marín, que también he conocido en Luxemburgo, pero que tiene un vínculo con Valencia, que lo ha llevado, mira por dónde a esta feliz coincidencia, que estos dos amigos, ella de origen peruano y él de origen alemán de Múnich, que viven en Freiburg, a ella la conocí el mismo año que a Eva, por cierto, en el año 94, en Springen, en Alemania, cuando se creó la red Mujeres Creando Espacios de Comunicación. Es decir, que al final resulta que este encuentro reúne un montón de aspectos que tienen que ver con el tema de esta conversación. Porque si yo no hubiera ido a Luxemburgo, aquí no estaría. Si yo no hubiera ido a Luxemburgo, posiblemente no habría dado estos dos poemas. El del guatemalteco me lo regaló en su día el que fue mi psicoanalista, también guatemalteco él, en Luxemburgo. Y el poema de María Elena Walsh lo habría conocido seguramente, pero mucho después, si no hubiera sido gracias a una inmigrante argentina que vivió en España, que se llamaba Juana Vignozzi. Es decir, que al final, si no hay movimiento, como que no hay conocimiento. Y si no hay conocimiento, es difícil intercambiar. Entonces, yo tengo ahí una cosa antes de empezar, que parece que ya he empezado, pero todavía no. El título de la conversación, lo acepté, pero ya dije en su día que no comparto yo la acepción de migrante y la noción de comunidad, como algo así. Vamos a ver, migrante, el verbo migrar vale, las migraciones valen, los fenómenos migratorios valen, pero una persona es cantante porque canta siempre. Es estudiante mientras estudia, es paseante mientras pasea. Una persona migrante, ¿hasta cuándo? Quiero decir, una persona, en mi opinión, más allá de lo que digan los diccionarios, las enciclopedias, los tratados de sociología, para mí una persona migra cuando nace, es decir, ignora de dónde viene y no es consciente de dónde va. A partir del momento en el que una persona abandona un lugar conocido y se dirige a otro, eso no tiene que ver con el éxito o fracaso que siga a esa aventura, pero sí tiene que ver con un conocimiento de lo que deja y lo que quiere obtener. Entonces, darle a las personas que hemos vivido durante 30 años, 40 años, que no hemos decidido volvernos a ninguna parte después de haber llegado a un lugar donde no hemos instalado,
darnos el término de migrante es como convertirnos en eternas extranjeras. Esa es la manera en la que yo lo percibo. Como tantas cosas en la vida, prácticamente todas discutibles. Pero acepté ese título porque quería decirlo. Porque yo creo que, incluso, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no? Yo ahora mismo estoy pensando en los amigos y amigas a los que luego me referiré, de Luxemburgo en concreto, que habían emigrado, y digo bien emigrado, desde Fernán Núñez, por ejemplo, hasta Luxemburgo. Ellos se mencionaban, así como comunidad, como emigrantes. Es decir, ni siquiera consideraban la inmigración, porque ellos habían salido y luego se habían instalado. Pero su relación con la tierra era la de haberse ido, porque la de haber llegado ya estaba claro, habían llegado allí, habían tenido sus hijos, habían tenido sus nietos, no pensaban volverse. Pero en relación a sus orígenes no eran migrantes, eran emigrantes. Entonces, yo lo doy esto así como que se considere, como que lo penséis, no hace falta, lo podemos discutir, pero sobre todo yo quería dar esa noción de la sensibilidad mía respecto a eso, ¿no? Y cuando se habla de comunidades migrantes, pues estamos en lo mismo. La comunidad es un conjunto de elementos que tienen elementos comunes. De acuerdo. Pero es como cuando se dice, mata las cabrillas del Duque y África. No, señores, mata las cabrillas del Duque y África no son similares. Quiero decir, África es un continente compuesto por muchos mata las cabrillas del Duque. Entonces, cuando se habla de comunidades migrantes, tratando con la mejor de las intenciones siempre, porque lo que se quiere es integrar, aunar, reunir, pero a veces yo soy maniática porque esa es también parte de mi formación lingüística, ¿no? Entonces ahí yo a veces me encasquillo un poco, pero lo quería decir. Que tengamos cuidado o que reflexionemos acerca de la pertinencia de considerar migrantes a personas que llevan 50 años viviendo en el lugar del que no se van a volver a mover, y si se mueven, pues se moverán, pero ya serán emigrantes de nuevo, pero no migrantes ya fueron una vez en su vida cuando nacieron. Esa es mi idea. En fin, bueno. Dicho eso, vosotros habéis leído un poco el pequeño resumen que había en la presentación de esta charla, ¿no? Así que no lo voy a leer yo, ya lo habéis leído vosotros y vosotras. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿yo qué notitas tengo aquí? No os asustéis, son muchas, pero es menos de lo que parece. Vamos a ver, digo yo. Ahora mismo tenemos una situación mundial que es peor o más evidentemente peor que en muchas ocasiones. Y yo esta charla se la dedico, por ejemplo, a mi amigo iraní, que conocí en el 79, cuando estaba yo estudiando en Perugia, y había un montón de chavales iraníes, muchos que habían ido a estudiar italiano porque luego iban a estudiar medicina o derecho, y muchos pensaban quedarse en Italia y muchos pensaban volverse a su país de origen. Y tenían mi edad, estamos hablando del año 79, pues tenían 22 años. Y entonces, en concreto, me acuerdo de uno, Amir, que cuando en el 79 cae el Shah y empieza lo que luego fue el régimen de los ayatolás, estos estaban locos de contento y se fueron todos, abandonaron Perugia, se fueron a pelearse y a defender y a apoyar esa revolución que les restituía una libertad, pensaban ellos. Probablemente de esas personas que tenían mi edad en aquel momento ya no la tengan ahora porque posiblemente ya no estén. Pero se la quiero dedicar a ellos porque a ellos y a sus madres y a los amigos iraníes y a la amiga iraníes de Luxemburgo, porque son personas con las que he tenido muchísima relación y han superado tantas dificultades y ahora están eso en la pólvora, ¿no? Entonces, bueno, es un poco así una reflexión. Entonces, nacer en España en el año 1957 indica ya muchas cosas. Si eso se concreta añadiendo que el lugar de nacimiento de los progenitores es Barcelona
y el de quien nos habla, Granada, ahí tenemos ya otro capítulo. Llamarse Rimbao Hernández también cuenta mucho acerca de la herencia. Ser hija de viajante y relacionarse con la familia por teléfono y carta enseña a vivir amores y amistades a distancia. Cuando se hace radio en español, yo no sé hacer radio en español. Yo la he hecho siempre en francés, menos cuando la hemos hecho aquí contigo y en Radio Contrabanda en Barcelona. Es decir, que es curioso porque estoy hablando y me descubro hablando en español cuando yo llevo desde el año 85 contando mi vida en francés. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que hemos venido a tratar, ¿no? Soy bastante individualista, pero aquí mi amiga Nuria Munarri Ferrandis, que ella siempre, yo le he dicho que es que hay cosas que son buenas, esto es bueno, y me decía una vez, ¿y esto por qué tú dices que una cosa es buena, una cosa es mala? Las asociaciones son buenas porque las asociaciones sirven para realizar aquello que sola una persona no puede lograr. Al mismo tiempo, sin cada una de las personas que las componen, las asociaciones no existen. Y tanto por el esfuerzo como por el resultado, no siempre el buscado, el esperado, las personas estrechan lazos. Construimos la vida donde nos encontramos. Por eso, estando en Luxemburgo, ahí fue donde me tocó manifestarme por los derechos de la población palestina, contra la invasión de Irak, contra los bombardeos de la OTAN en Belgrado. Allí fue donde me formé en grupos que estudiaban e interpretaban música de tradición oral italiana. O también donde protesté cuando en Estados Unidos se vio en peligro, es decir, se abolió el derecho universal al aborto. En Luxemburgo, en el año 1989, se lanza una iniciativa que acabaría siendo, en el año 1992, ya constituida definitivamente, el Centro de Información y Documentación de Mujeres Terres Baudet, también que ha mencionado antes Marcia, Centro de Información y Documentación de Mujeres, Femmes et Genre, Mujeres y Género. Cuando un grupo de mujeres extranjeras o inmigrantes, españolas 2, italianas 2, canadiense 1 y griega otra, nos empezamos a buscar, 3 españolas, 3, madrileña, andaluza y jienense. Pues cuando estas mujeres extranjeras nos ponemos a buscar lo que quedaba del movimiento de liberación de mujeres en Luxemburgo, porque consideramos que llevamos allí ya un tiempo, que vamos a quedarnos y que queremos cada una mantener la militancia que ya teníamos antes de irnos a Luxemburgo, y que nos preguntamos, no puede ser que en este país los descubrimientos, para descubrir los países hay que ir a ellos, y se entera una de muchas cosas. Y entonces, pues resulta que sí que había un movimiento feminista, pero que estaba ya de capa caída. Y bueno, estimulamos aquello, al final aquellos, no os cuento muchos detalles, luego en el debate si se tercia se puede hablar, pero lo que es cierto es que dinamizamos lo que quedaba de semilla feminista, que quedaba por supuesto, pero había mucho cansancio, había una cierta ya como endogamia, ¿no? Lo que le decía hoy al chico de la radio, que habían llegado a un momento en el que una decía bueno y la otra decía 10, y ya está, o sea que ya se conocían demasiado bien, hacía falta un poco de savia nueva. Pues cuando yo pienso que hace 3 días el aborto se ha inscrito en la Constitución luxemburguesa, cuando pienso en la timidez con la que nos acogieron, que nosotras pensábamos que era hostilidad, no era hostilidad, era timidez con la que nos acogieron las compañeras luxemburguesas, porque de pronto llegamos, como decía, como en el chiste, ¿no? 3 españolas, una canadiense, una griega, y llegamos, y 2 italianas, llegamos allí diciendo, aquí queremos hacer algo, pero la asustamos, pero bastante creo. Lo que pasa que aquello fue prosperando,
hacía falta que hubiera un poquito más de agua, que se regara aquello. Y en el año 97 tuvimos nuestro encuentro Mujeres, Racismo y Medios de Comunicación, un encuentro de radio en el que participó Eva y participó Carmen, es decir, y participó Nuria también. Es decir, que en el hecho de la inmigración, en el hecho de la expatriación, como algunos dicen, también otro tema, la expatriación y la patria, muy discutible, pues hay un germen de vida que no deberíamos jamás olvidar y que deberíamos siempre tener en cuenta a la hora de reconocerle a los que van viniendo de otros lados y a las que van viniendo de otros lados la aportación, y a la hora también de decir, demonios, yo, como decía la Teresa Ruiz Rosa, este pechito también ha hecho algo en otro lado, ¿eh? Quiero decir, creo que tenemos que querernos, que querernos muchísimo y que estar orgullosas y orgullosos de haber pasado malos ratos, pero de que esos malos ratos a veces hayan dado buen fruto. Malos ratos a veces son estériles, pero no siempre. Malos ratos en el sentido de una confrontación, de un atreverse a... Tenemos que atrevernos. Si la vida son 2 días y medio, y a veces 1, entonces vamos a hacer algo bueno. Bueno, entonces lo que yo digo es que emigrar no nos hace mejores, desde luego no nos hace mejores emigrar, pero sí nos hace descubrir lo que sin movernos de casa ni siquiera habríamos supuesto. Eso sí es cierto. Y yo quería decir una cosita. Aunque vaya para atrás, resulta que en el año 2014, coincidiendo con el Día de Andalucía, que es el 28 de febrero, y el 8 de marzo, que es el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, en Bruselas me dieron un reconocimiento. Eso yo no sé si tú lo sabías, Nuria, lo sabías, ¿no? Entonces, que fueron allí muchos amigos, fue muy bonito. Y entonces el otro día, como he estado malísima, porque he estado con enfriamiento, con gripe, yo tenía pensado estructurar esto muy bien, para luego facilitarle la vida a los presentes y las presentes, pero en fin, no va a poder ser. Entonces, como estaba yo preocupada porque no sabía cómo iba a estructurar esto, porque de verdad que tenía fiebre, estaba malísima, eché mano de una cosa que había escrito para esta ocasión. Y al leerla pensé, oye, pues, como que encarta decirlo, porque aunque estemos hablando de algo general, que es la importancia de la cultura, y eso sí que lo quiero decir, que lo iba a decir y no lo he dicho, también se trataba de que esa idea general pasara por el eje de mi persona. Y entonces, pues, me voy a poner yo ahí de eje, pero quería decir antes una cosa, y es que las personas nos movemos como los caracoles, con la casa a cuestas. Y en esa casa, están las lenguas, los lenguajes, las voces familiares, los gustos, los disgustos, los hábitos alimenticios, vestimentarios, religiosos, de higiene. Es decir, cada persona se desplaza irremediablemente con su cultura a cuestas. Y esa concha se va llenando con el paso del tiempo y a medida que su portadora o portador va incorporando nuevas experiencias y conocimientos. A veces salen de la concha cosas o se producen intercambios que acaban siendo fusiones. Y entonces parece que hemos cambiado. Eso lo notamos quienes transitamos por diferentes lugares donde tenemos arraigo. De cada uno hemos tomado algo y mientras estamos ahí parece que lo que hacemos y sobre todo cómo lo hacemos es lo natural. Pero en cuanto nos movemos y volvemos a algunos de los lugares de los que también hemos bebido, pues parece a veces que somos extraterrestres o forasteros, porque decimos y hacemos cosas rarísimas, que no eran las que hacíamos antes de irnos. Y esa divagación me conduce a lo que quería expresar, que se me iba a olvidar, y es que la cultura es inevitable. De lo que se trata es de hacerla consciente, de nutrirla, de darle el valor que le corresponde, tanto a la heredada como a la buscada y a la cultivada. Se trata de quererla y de respetarla. Para mí lo importante es la intervención, la participación de las personas
para que la concha de cada cual se libere de los contenidos que oprimen, que silencian, que ocultan, que limitan, que oscurecen horizontes. Ahí entran en escena las asociaciones y colectivos. José Marín también es miembro magnífico del Círculo Cultural Antonio Machado, gracias al cual nos conocemos y es una alegría. Porque lo bonito es aquello que decía Mario Benedetti, de que en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Entonces, yo sí, cierto es que soy solitaria y bastante individualista, pero practico el asociacionismo desde hace mucho tiempo y estoy segura de que sin él yo sería menos útil y mi vida menos rica. Así que dicho eso, voy a leer todo, ¿no? Cuando sea el tiempo me lo dice, ¿eh? Tú me vas marcando. ¿Estoy aburrida? ¿Estáis aburridos? ¿Estáis aburridos? ¿No? ¿De verdad? ¿No? ¿No? ¿Queréis decir algo? ¿No? Antes de que me ponga... ¿No? ¿Sí? Vale. Entonces yo voy a leer básicamente lo que dije, saltando algunas cosas que ya no vienen a cuento, pero un poco para que entendáis, porque somos 51, es decir, básicamente somos de la misma materia prima. Y creo que esto puede servirle a más de uno. ¿O no? Yo no sé, espero que sí. Lo voy a decir. Para mí, que acostumbro presentar espectáculos y participar en ruedas de prensa, que he realizado durante años programas radiofónicos que intervienen en mítines electorales cuando aún no tenía la edad para votar. Para mí, que he enseñado español en ese maravilloso lugar italiano llamado Viareggio a estudiantes más interesados en irse a la playa que en leer Tiempo de silencio. Y en el centro penitenciario de Luxemburgo a presos que percibían en nuestra hermosa lengua un cauce de libertad. Para mí, que a menudo tengo la impresión tanguera de dejar en cada vuelta pedazos de corazón, resulta difícil hablar ahora como hace unos días me resultaba extraño redactar... Esto no tiene que ver. Por una parte me siento honrada, porque es que era un homenaje que se nos daba a las mujeres andaluzas de Luxemburgo en mi persona, pues claro. Por una parte me siento honrada y por otra algo avergonzada porque pienso que hay andaluzas en Luxemburgo que han sembrado la semilla de este fruto y por ello este reconocimiento debería haberles llegado a ellas antes que a mí. Me alegra muchísimo que mi país de adopción, que suele llevar anexos los adjetivos pequeño y rico, se vea acompañado en esta ocasión de aspectos más humanos, sociales, culturales y políticos y no meramente morfológicos, institucionales y financieros. Perdón. Creo que es de justicia que Luxemburgo tenga su lugar en las memorias, en los mapas y en las informaciones meteorológicas. Porque Luxemburgo también existe y porque en él viven personas, y me refiero en particular a la población extranjera, que en el año 2014 rondaba el 45% y actualmente es superior el porcentaje de la total, según las estadísticas, que merecen no caer nuevamente en el limbo de los no nacidos. Y me encanta que Andalucía y Luxemburgo... Cuando en noviembre de 1985 llegué a Luxemburgo para trabajar durante un mes en la oficina de publicaciones de las Comunidades Europeas, no lo hacía en calidad de andaluza, sino de española. No había otros andaluces entre los demás recién llegados que conocí, pero sí eran andaluces mis primeros amigos que no tardaron en convertirse en los primeros miembros de la nueva familia que fui constituyendo. Esos andaluces que llevaban en Luxemburgo más de 20 años fueron los mejores anfitriones que se pueda tener, y de entre ellos destaco a las mujeres. María, Mari, Encarna, Alfonsa, Marcela, Estepona, Fernán Núñez, Granada. Andaluzas, emigrantes, inmigrantes, comprometidas políticamente, solidarias con los nuevos españoles, cofundadoras del Círculo Cultural Antonio Machado, de las asociaciones de padres de alumnos, poco figuronas pero siempre presentes y combativas. A estas mujeres que me restituyeron los acentos y sabores de nuestro sur, siempre les estaré agradecida. Desde el 85 la presencia de andaluces en Luxemburgo ha aumentado, pero la pregunta habitual al decir que soy española sigue siendo: ¿de Madrid o de Barcelona? Y también a menudo escucho un comentario que me irrita: ¡qué barbaridad! ¿No has perdido el acento? A veces contesto que en efecto no solo no lo he perdido, sino que también en mi caso él se ha reforzado. Y hay cuántas explicaciones para contar que me llamo Rimbau, pero que soy granaína, aunque mi lengua materna sea el catalán. A veces no digo nada y dejo que piensen que soy catalana. Veis que estoy hablando de emigración todo el rato, ¿eh? ¿Por qué no?
Si la tierra natal es más regalo que mérito, ¿por qué no disfrutar de un doble regalo, como el de los orígenes catalanes y las primeras luces granadinas, las canciones infantiles en 2 lenguas combinadas con la leche puleva y el tebeo caballfort? Regalo y mérito. La verdad es que aunque no sean sinónimos, pueden llegar a confundirse. La gracia del regalo es que se recibe así, sin más, sin merecerlo, sin esperarlo. Pero la tierra de uno no es como una sortija que pueda guardarse en una cajita. La tierra de una se va poblando de vida, se desarrolla siguiendo nuestro compás y a la vez inspira nuestros impulsos. En realidad, la tierra y la persona conforman un solo ser. Juntas vivimos para siempre y juntas nos movemos por doquier. Una a otra nos consolamos y cada una se alegra con las aventuras de la otra. Ahora bien, del regalo inicial de nuestra materia prima, debemos hacer algo que nos dé felicidad, y esta no es completa si no se comparte. Y ahí tengo yo una frase magnífica, como casi todo lo que dice o piensa o canta Rocío Márquez cuando decía en una entrevista: negar de dónde venimos es tan absurdo como que esa procedencia nos limite. Eso me parece fantástico. Pues, claro, la conciencia de unidad entre la tierra y nosotros, lo que suele recibir el nombre, en mi opinión, desafortunado, de raíces, debe transformarse en rizomas, porque en cada lugar donde nos encontramos, seguimos siendo lo que fuimos y al mismo tiempo vamos siendo lo que vivimos y construimos. En cada lugar sembramos y en cada lugar recolectamos. Y yo ahí recojo lo que decía el amado Juan Ramón Jiménez, cuando decía, en ese aforismo decía, raíces y alas, pero que las alas arraiguen y las raíces vuelen. Emigración, inmigración. ¿Qué ocurre cuando salimos de ese mundo que es el nuestro más íntimo y nos instalamos en otro? ¿Qué me ocurrió a mí? ¿Quién pensó que mi única maleta de la ida se transformaría en un piso con varios cuartos y armarios repletos? Yo desde luego no. Evidentemente no podía imaginar que estaría hablando aquí 28 años después. Estamos hablando del 2014. Yo llevo reemigrada, por así decirlo, desde hace 3 años, pero esto sigue valiendo. Entonces ahí tengo un poema que no lo voy a leer, de Cernuda, y luego vamos a seguir. Cuando comprendí que mi estancia de 1 mes, como había previsto en Luxemburgo, se prolongaría, empecé a buscar cauces de participación, de conocimiento, de integración, lo llaman algunos. Ahí me encontré con las amigas y los amigos del Círculo Antonio Machado, que existía desde el año 1976, y a través de ello fui descubriendo el rico movimiento asociativo luxemburgués, tanto el relacionado con la defensa de los derechos de los inmigrantes, como el vinculado a la cultura, la música, la literatura, la solidaridad internacional. Fui conociendo el tejido y los entresijos de ese país del que nada sabía al llegar, salvo el recuerdo de Pancha, una compañera de facultad que era de familia inmigrante y que era de allí, creo que gallega. Poco a poco me fui infiltrando, implicando, imbricando, dando y recibiendo, y poco a poco ese territorio se fue convirtiendo en mi casa. Llegó la radio y con ella el privilegio de pasear voces y pensamientos por la onda. Llegó la cárcel y un mundo fantástico se me abrió entre esas rejas donde la vida sigue y hay que nutrirla para que la conciencia no se apelmace. Llegó Abril, revista literaria en español editada en Luxemburgo desde 1991. Llegaron el inicio y la consolidación del Centro de Información y Documentación de Mujeres Terres Baudet. Se fundó la Asociación Luxemburguesa Amigos de las Brigadas Internacionales. Luxemburgo es un país que en el año 1936 tenía 300.000 habitantes. De esos 300.000 habitantes, 102 personas fueron o se vinieron a las brigadas internacionales. Es decir, de Europa es el país que del que salieron proporcionalmente mayor número de brigadistas internacionales. Muchos eran de origen inmigrante, en particular italianos y alemanes, y otros eran luxemburgueses. Cuando en el 38 se disuelven las brigadas internacionales, algunos han dejado en España el pellejo, otros han quedado malheridos para siempre, otros, como ya estaba Luxemburgo ocupada por los nazis,
pues terminan sus días en Auschwitz I, otros se van a Dachau, otros se esconden, otros son desterrados, en fin. Pero en el año 97, es decir, el año que viene se cumplirán 30 años, por una suscripción popular se erige un monumento en Luxemburgo a las Brigadas Internacionales, cuyo autor era un escultor luxemburgués que había estado él mismo en un campo de concentración, en Hinzert, que se llama Lucien Bercollier, cuyo nombre es el que tiene el Centro Cultural Español en Luxemburgo, al que espero que vayáis. Y cuando vayáis, José, tú los vas a acoger muy bien, ¿verdad? No digo que los vas a acoger muy bien a todos los que vayan. Claro. Y entonces, pues luego se creó la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, que tuvo en primer lugar un presidente que había sido uno de los supervivientes de Auschwitz, de una familia grandísima de Esch, Paul Serge, luego fue Serge Hoffman, y desde el 2009, como bien decía Eva, tú lo has dicho, ¿no? O tú lo has dicho. Desde el 2009, pues la presidencia es mía, que llevo tratando de dejar de ser presidenta mucho tiempo, pero no tienen ganas de serlo, nadie. Una puntilla con Venga. lo de la brigada. Yo creo que es importante también, a mí me parece importante, algo que tú me contaste que sucede en Luxemburgo y que sucede con las brigadas internacionales, que es que el gobierno luxemburgués no reconoce la lucha y el valor de estos brigadistas como luchadores antifascistas, y que es una pelea vuestra que habéis conseguido que sean reconocidos como resistentes antifascistas. Sí, el tema es que la legislación luxemburguesa reconoce como resistente a aquellos que a partir del año 1940 lucharon contra el fascismo con las armas en la mano y en territorio luxemburgués. Entonces, claro, eso dificulta muchísimo el reconocimiento de los voluntarios de las brigadas internacionales luxemburguesas, que se llaman en luxemburgués Spunjekämpfer, luchadores por España. No obstante, gracias al trabajo de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, no solamente hemos conseguido tener cada año una conmemoración anual en el mes de octubre-noviembre, que reúne a políticos de primera fila, quiero decir, y no siempre necesariamente de los más progresistas, aunque también, sino que, por ejemplo, en el Monumento al Recuerdo, yo no sé, ¿vosotros conocéis o vosotras conocéis Luxemburgo? ¿Habéis estado alguna vez en la ciudad de Luxemburgo? Pues si alguna vez vais, hay un monumento que se llama la Gueule Fra, la Dama Dorada, que está pues, en el centro neurálgico de la ciudad, que es un obelisco con una mujer de oro, y esto, bueno, es un monumento al recuerdo en el que hay escritas unas palabras de la gran duquesa Carlota, que se exilió durante la guerra, en fin, un poco el símbolo de la libertad para los luxemburgueses. Pues en el Zócalo, y luego pues allí están inscritas diferentes asociaciones o diferentes nombres de movimientos por la paz y por la resistencia. Y aunque no se nos reconozca como resistentes a efectos legales, en el año 21, el 10 de octubre, se inauguró, se descubrió una inscripción en el zócalo de este monumento al recuerdo de la Gueule Fra, en la parte del zócalo que mira al sur, es decir, hacia España, una inscripción que fue súper debatida porque había mucha oposición interna, porque, por un lado, porque se atribuye sobre todo a los comunistas haber estado al frente de la brigada. Pasa que en Luxemburgo había anarquistas, había socialistas, había comunistas y había gente con 17 años en paro. Quiero decir que es que, vamos a ver, que en un movimiento tan grande cabe todo y todo tiene su historia y no va a ser ahora cuando nos pongamos a decir que este es mejor que el otro, ¿no? Y el caso es que el gobierno luxemburgués ha sido, sobre todo en el grupo de estudio de la Segunda Guerra Mundial, han considerado que había demasiado comunistas y demasiado pocos judíos. Y lo digo así en plan bruto porque es un poco como ellos mismos lo han venido a decir, ¿no? No obstante, se negoció un texto fantástico en el que se dice: el pueblo luxemburgués agradece a los voluntarios de las brigadas internacionales
su resistencia al fascismo entre los años 36 y 38. Es decir, eso es algo fantástico. Hay que ir más adelante siempre, ¿no? Pero partimos de nada. Partimos absolutamente de nada. Partimos cuando existía todavía una ley que se abrogó en el año 2003, que era del 10 de abril del año 37, que penalizaba a los voluntarios de las brigadas internacionales, salido de Luxemburgo, obviamente, con penas que iban desde 6 meses de cárcel hasta la pérdida de la nacionalidad. Entonces, si esa ley tardó desde el 37 hasta el 2003 en abrogarse, bueno, ya está nosotros tenemos una vida breve, pero la historia de la humanidad es mucho más larga. Pues ya está, ya se va haciendo, ¿no? Se va haciendo. Pues gracias, sí, porque es importante. Sí, señor. No todo es tan fácil. No es todo, no todo tan fácil, no, para nada. Para nada. Nos quedan 10 minutillos. Sí, ¡ay, qué alegría! Bueno, pues entonces en 2006, ¡tachán!, llegó el Festival de Flamenco de Elx, cuyo equipo organizador se compone de miembros del Círculo Antonio Machado y del Centro Cultural Culturfabrik, antiguo matadero que ahora es Fuente de Vida. Claro, en este momento decíamos, en 2015 celebraremos nuestro 10º aniversario. No, ya lo hemos celebrado. Entonces, Andalucía reina en Luxemburgo 2 semanas al año y lo hace según los cánones del periodo más rico de su historia. La cultura entendida como conocimiento compartido, como invención colectiva del presente y del futuro y como respeto a nuestros ancestros y voluntad de armonía. Llegan y se van cosas y personas, y pienso en los versos de Alfredo Zitarrosa, otro que posiblemente sin Fernando del Mazo, amigo que nació en Palencia, aunque se crió en Madrid y murió en Luxemburgo, amigo de Nuria, y también lo era tuyo, ¿verdad? Pues cuando decía el maravilloso Alfredo Zitarrosa, uruguayo, cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más, pues entonces no tengamos miedo ni a perder y sobre todo no tengamos miedo a ganar. Creo que no podemos bajar la guardia porque actualmente en nuestra Andalucía, como en el resto de España y de esa humanidad de Blas Infante, la vida se confunde a menudo con una dificilísima supervivencia económica de valores, de dignidad, de derechos en definitiva. Es el momento de reivindicar activamente por Andalucía libre, España y la humanidad, nuestro orgullo de haber nacido en una tierra cuya vocación más preciosa fuera la voluntad de ser patria para todas las personas de buena voluntad. Si así lo hacemos, contribuiremos como la bandera blanca y verde, claro, estamos ya en el meeting, ¿no?, de allí, a decir paz y esperanza, y mereceremos de verdad llamarnos andaluces. Y entonces, ahí lo voy a decir porque sigue siendo válido, terminaba y termino, recordando a 2 mujeres que admiro, con unas breves palabras de cada una. De Sudáfrica, Miriam Makeba, a lucha continúa, la lucha continúa, y de Vélez, Málaga, María Zambrano, y ojalá que a esta misma hora, que bien pudiera ser la del alba, alguien pueda seguir hablando aquí y allí o en otra parte, cualquiera, acerca del nacimiento de la idea de libertad. He terminado. Ha sido largo, ¿verdad? No, Ay, qué alegría. ¿Era lo que venía a escuchar? Porque eso siempre es lo que me pasa. Era eso, ¿no? Bueno, ya está. Y si no, bueno, pues ya está, ya sí. Nada, era solamente porque estaba anotando alguna cosa de las que decías y se me ha quedado esta frase, negar de dónde venimos es tan absurdo como eso de quién era y que... Rocío Márquez una vez, Rocío Márquez, la cantadora... Sí. ¿Perdona? Sí, señor. Pues la cantadora Rocío Márquez, en una de las veces, como ella experimenta y hace esas cosas maravillosas, pues alguien le hizo un comentario acerca de lo andaluz y de lo no andaluz y de cómo se mezclaba con cosas que no eran estrictamente flamencas. Entonces dijo, negar de dónde venimos es tan absurdo, pero ella se refería a la música. Pero claro, al final se aplica a la vida, ¿no? Negar de dónde venimos es tan absurdo como que esa procedencia nos limite.
Yo tenía una pregunta, bueno, no es una pregunta, una reflexión de algo que hemos hablado antes, me has dejado un audio, con el tema de la gestión cultural, porque claro, tú estás gestionando, coordinando uno de los festivales, si no el festival de flamenco más importante que hay en Europa. Y además no lleváis ni una edición, ni 2, ni 3, ¿no? Y casi muchas de las personas que estáis aquí sabéis lo difícil que es tirar para adelante este tipo de proyectos, que valen mucho dinero, que son los cachés de los artistas, los aviones, hoteles, entonces tenéis que buscar financiación, etcétera, 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 etcétera. Y entonces tú me contabas que, claro, que vosotros estáis haciendo todo ese trabajo con un porcentaje muy alto de trabajo asociativo, voluntariado cultural e incluso militancia cultural, por decirlo de alguna manera, y que eso a veces Bueno, cuéntalo tú, porque me lo has explicado antes muy bien, y yo creo que es una reflexión muy buena para dejar aquí en la mesa también, ¿no? Bueno, tienes tú. Sí, claro, es que eso es importante, ¿no? Porque nosotros, vamos, aquí, digamos, del Círculo Cultural Antonio Machado, aquí hay 3 personas, que son Nuria Munarri, José Marín y la que os habla. Nuria y yo hemos dejado de vivir así continuamente en Luxemburgo, y José todavía está ahí, y yo espero que se quede mucho tiempo, porque si no, como me va a dar mucha pena ir que no esté. Así que, entonces conocemos lo que significa llevar hasta sus últimas consecuencias el amor al arte. Porque esto es realmente trabajar por amor al arte. Trabajar por amor al arte y además no vivir de él. Entonces, claro, se realiza un trabajo profesional a todos los efectos, porque la calidad es la de la profesional, porque muchas veces las cifras que se manejan corresponden a las que se manejan en ámbitos profesionales, pero claro, alguna vez en el flamenco, por ejemplo, cuando hay gestores culturales del flamenco, responsables de festivales, que viven de eso, es una cosa pues dignísima y a veces hasta envidiable. Pero, claro, yo me acuerdo una vez que nos preguntó a Jesús y a mí, Jesús Iglesias, otro compañero del Círculo Antonio Machado, que también ha dejado Luxemburgo y él ha dejado el festival, pero ha sido una de las piezas clave en su organización. Y nos preguntaba la responsable del Festival de la Bienal de Flamenco de los Países Bajos, Ernestina van der Noort, nos preguntaba, ¿y a vosotros qué margen se os queda después de toda la gestión? ¿Con qué margen os quedáis? Entonces, claro, todavía nos estamos riendo, ¿no? Más bien, ¿qué margen perdemos nosotros? Quiero decir, ¿qué margen regalamos? Claro, porque ¿con qué margen nos quedáis? No nos quedamos con ningún margen. Organizamos un festival de flamenco, festivales de cine, conferencias, conciertos, con un entorno, o sea, con una mano de obra totalmente voluntaria, con muchas horas de fines de semana, con muchas horas de noche y poniendo de nuestro bolsillo muchas veces para los taxis. ¿Verdad o mentira? José. No es falso, ¿verdad? No es falso. Pero al mismo tiempo estamos, digamos, en algunas ocasiones tenemos que ir por delante de las personas que están trabajando profesionalmente, oficialmente, de manera profesional en esto, porque no tenemos un horario y porque se pone mal un cantador y hay que sustituirlo, y se pone mal un viernes por la tarde y el concierto es el lunes, y el sábado y el domingo la oficina está cerrada. Claro. Pero tu casa no, tu teléfono tampoco, y tu internet tampoco. Y la compañía aérea necesita un cambio, y hay que resolver muchos temas de manera siempre voluntaria, siempre por amor al arte, y muchas veces de una manera que hoy estaba leyendo aquí en los pasillos me estoy quedando aquí a dormir, y en los pasillos del piso donde tengo el cuarto, que por cierto estoy estupendamente, muchas gracias,
Pues hay algunos pósters de un programa de igualdad de género. Entonces entrevistan, o sea, hay rostros de personas jóvenes de diferentes lugares, chicos, chicas, y se le hacen algunas preguntas. Entonces, en uno de los textos se ve que alguien le ha preguntado, ¿y tú piensas asumir algún día los cuidados de alguien? Y entonces todos dicen, pues sí, pues yo pienso asumir en su día, si es necesario, los cuidados de mi padre, de mi madre, cuando envejezcan, si tengo hijos, si tengo hijas, de mi pareja, si está enferma. Y todos dicen, aunque sean trabajos que no se reconocen como tales. Entonces, la gestión cultural en el ámbito del voluntariado es algo que habría que reivindicar como algo mucho más dinámico, mucho más activo y mucho más valioso de lo que muchas veces lo es. Porque nosotros disfrutamos, pero también sufrimos mucho. Y cuando en el Festival de Flamenco de Esch, al que os invitamos porque vale mucho la pena, cuando todos los artistas cuando se van quieren volver. Y quieren volver, ¿por qué quieren volver? Porque lo hemos tratado divinamente, porque no hemos volcado con ellos, porque no hemos tenido horario de oficina, jamás. ¿Y porque hemos ido a buscarlos? Bueno, yo no he ido a buscarlos con el coche, que no conduzco, pero por ejemplo, pues José sí ha ido, y Nuria no sé si en algún momento habrá ido a recoger. Y hombre, tú vienes fritica con tu guitarra o con tu cosa, y te recogen y te hablan en tu lengua, en un país extranjero, y te llevan al hotel, y te dicen, ¿necesitas algo? Eso no se paga con dinero. No se paga con dinero, efectivamente, no se paga con dinero. A nosotros no nos lo pagan. Da mucha satisfacción, si no, no estaríamos ahí, porque la vida es una y vale la pena emplearlo en algo bonito. Pero es verdad que a efectos prácticos no somos lo mismo, pero trabajamos en el mismo ámbito. Era la respuesta que podía dar. Sí. ¿Qué dice Nuria? ¿Qué dice José? ¿Qué decís? ¿Hay alguien por aquí en la sala que sea gestor cultural por amor al arte? Gestor cultural, que decía antes José, agitador cultural. Es un poco eso, ¿no? Por amor al arte no, Espera. pero... Espera. Por amor al arte no, pero es evidente que tampoco es tan rentable como debería ser, quiero decir. Hay mucha parte de entusiasmo que suple pues, un sector que es bastante precario como tantísimos otros, ¿no? No es este el único. Mi otra profesión es la de artista, que es todavía peor. Entonces, la verdad es que no llega a ser voluntariado 100%, pero sí que es verdad que a veces aceptas trabajos de producción o de coordinación que no están bien pagados tampoco, ¿no? Así que al final lo que tú decías de que la cultura es inevitable, es que es inevitable. Es inevitable que las personas que nos sentimos vinculadas a la cultura de una forma u otra nos impliquemos, aunque no estemos bien retribuidas. Yo ahí añadiría una cosa, lo que está diciendo... Espera. Que a ver, igual no es como lo que estoy diciendo, pero un poco sí, que no es lo mismo la situación económica que tenemos en el Estado español que la situación económica que se vive en Luxemburgo y la precariedad económica en la que vivimos nosotras. O sea, cuando una persona, un artista o una gestora cultural aquí hace voluntariado cultural, lo está haciendo a costa de pasar hambre. En cambio, cuando yo creo que vosotros, como personas inmigradas, migrantes, estáis haciendo ese voluntariado cultural en Luxemburgo, tenéis un sueldo luxemburgués. Ya, o sea, no es el primer año que llegáis, sino que ya estáis ahí ya sentadas, ya tenéis un sueldo de Luxemburgo y se pueden dedicar a eso. Quiero decir que me parece que el voluntariado cultural es fantástico cuando tú tienes tus necesidades básicas cubiertas, un techo donde dormir, un sueldo decente y digno, y entonces luego te dedicas a hacer voluntariado cultural. Cuando sobrevives a duras penas, eres autónoma, que pagas 300, 400 o 600 de autónomo, un mes te llega, otro mes no te llega, y te planteas hacer el voluntariado cultural, ese voluntariado lo estás haciendo a costa
de horas que quitas que tendrías que estar ganando pasta. Entonces, es una precariedad absoluta. Entonces, yo creo que sí que son realidades muy diferentes, ¿no? Eso es lo que creo yo. Creo que hablamos desde realidades diferentes. Y ahí pongo esta puntilla que igual, yo, claro, he estado en Luxemburgo y igual no es todo como parece, pero Luxemburgo es un paraíso fiscal donde la gente cobra unos sueldos que no se cobran aquí, que seguro que hay gente que cobra menos, pero luego también los alquileres serán muy caros y todo eso, pero Luxemburgo no es aquí y estoy convencida de que no hay tanta precariedad como aquí. Y ya suelta esa bomba y ya. Vamos con el debate. ¿Tú qué opinas, María? Yo no estoy de acuerdo. Por eso, a ver, dilo, a ver. No, pero espérate. Pero vamos a ver lo que tienen que decir por ahí. ¿Quién era? Respondiendo un poco a Eva, las cosas que se hacen con placer, uno no piensa en el dinero. Estamos de acuerdo que esas son cubiertas, pero las cosas con placer no es el dinero que las guía. Sí, por ejemplo. Es un poco mi respuesta a lo que tú dices. Lo del paraíso fiscal, hemos tenido que abrir una cuenta para el Círculo Machado, nos piden 15 firmas. Nada más que 15 firmas. Certificado de residencia, carnet de identidad, 15 firmas. O sea, yo veo el tema que quiero sacar aquí es ¿hasta qué punto, Paca, tú piensas que la religión afecta o influye en el contexto de ir a otro país e integrarse dentro de ese país? No ser de la misma religión. Hablo de la religión en general. ¿Hasta qué punto pienso yo que la religión influye en la integración general en los países? Sí. Porque el caso de Luxemburgo lo tengo que citar, cuando uno ve la inmigración luxemburguesa, eran italianos, españoles, eran católicos. No es el caso de otro tipo de inmigración en otros países. Que fue católico nunca lo he sabido por qué fue así, si fue algo voluntario o fue algo que pasó de modo totalmente natural. Pero es así. La inmigración que llegó allí eran todas de origen católico. Sí, pero esos fueron los contratos de mano de obra, por ejemplo, solamente, efectivamente, eran países católicos. O sea, eran personas que provenían de países católicos. Y las poblaciones que han ido llegando posteriormente, los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, de origen magrebí, que en realidad no son magrebíes, son franceses o son belgas, que tienen nacionalidad de los países que los han colonizado y que luego, bueno, pues han ido trabajando a Luxemburgo. Muchos de ellos son musulmanes. Llegó, por ejemplo, cuando la guerra de la Yugoslavia en los años 90, muchas de las personas que solicitaron y que obtuvieron el refugio en Luxemburgo eran de religión musulmana, y de hecho los imanes, el imán de Esch y el imán de Bonnevoie son los dos, vienen de la Yugoslavia, Mohamed Chedan y otro. En fin, quiero decir que la religión musulmana se ha incorporado muy posteriormente, una por razones de la crisis laboral que hay en Luxemburgo, porque falta mano de obra, y se han ido enriqueciendo con mano de obra que venía de los países limítrofes, y luego el tema de la guerra y de los exiliados que ha ido llegando. Al igual que no había inmigración que no fuera blanca. Digamos, los primeros mestizos o mulatos o negros llegaron de la mano de los caboverdianos que tenían nacionalidad, unos de Países Bajos y otros portuguesas. Pero si no, la voluntad de Luxemburgo hasta los años 90 no tenía nada que ver con una población que no fuera blanca. Y eso es una cosa objetiva, quiero decir, no. Entonces, yo personalmente no sé, no me he planteado nunca hasta qué punto ser de una u otra religión pueda influir en la aceptación
o en la integración. Sinceramente no me lo he planteado nunca, no sé, no, Hay cosas que sí que se discuten mucho no sé. así socialmente, como en el caso de la religión musulmana, el uso del velo o el que las escuelas tengan que tener menús especiales. Ese tipo de cosas sí que provocan debates en las sociedades, ¿no? Creo yo. No sé, ¿tú qué piensas? Que sí. Pienso que sí, que en ese sentido sí, claro. Hombre, aquí lo estamos viendo, ¿no? Es decir, había una propuesta, ¿no?, de que quitaran, de que eliminaran los velos y la... ¿no? Y luego, pues, cuando yo me acuerdo en los centros he trabajado coordinando la intervención sociocultural en diferentes centros de acogida para familias solicitantes de asilo, ahí en Luxemburgo, y llegaban los solicitantes de asilo, tenían una cartilla semanal que les autorizaba a comprar por un determinado importe. Entonces, allí al centro en concreto, pienso en el de Müllertal, pues llegaba una camioneta todas las semanas que vendía, era una camioneta de una cadena de supermercados luxemburguesa que se llama Cactus, y llegaba la camioneta, compró sí, pero claro, pero es que aquel centro en concreto estaba lleno de senegaleses, muchos de ellos musulmanes, de ex yugoslavos, muchos de ellos musulmanes, y entonces pues se tenían que aguantar, porque o comían eso o no comían, y no hubo manera, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues, o por ejemplo en las escuelas, ¿no? En las escuelas, cuando había que repartir la merienda de los niños, pues les daban a todos lo mismo. Entonces, eso es indudablemente una falta de respeto, porque, sí, decía Giovanni Sartori, que no solamente tiene que ser acogedora la sociedad de acogida, sino que quien llegue tiene que tratar de incorporarse a la sociedad a la que llega. Pero, en fin, tiene que haber un toma y daca. Y tiene que ser más explícito y más claro y más transparente, y sobre todo tiene que expresarse la voluntad de estar bien con el otro, no de estar bien porque yo te mando y tú me obedeces. Y ya que estás aquí, aguántate. Pues, en fin, ya que estás aquí, aguántate. Aquí estoy porque he venido, ¿no? Sí, eso de la tolerancia, ¿no? Yo desde mi superioridad te tolero a ti. Así que, no lo sé, pero es que me da pena porque yo te he contestado a ti, José, no te he contestado, ¿no? Sí, parcialmente sí. También en el caso de Luxemburgo, en el caso de Luxemburgo, el impacto religioso se nota muchísimo menos porque hay un nivel económico correcto. Y se nota menos. Es el caso de Singapur, pero hay otros países que no es así. El emigrante de región distinta se margina o se automargina. Y las dos cosas pasan. Uh-huh. Hola, gracias. Y yo he trabajado mucho sobre las migraciones en Europa y desde Francia. Y trabajamos mucho en el Luxemburgo también, en Dudelange, con el Centro de Migración Humanas. Y la primera vez que entró en la asociación en Francia que se llama Generic, que ha trabajado durante 30 años sobre la historia de los extranjeros en Francia y Europa. Entonces han hecho un trabajo muy grande de archivos, de memorias para valorizar y ver que no hay sociedad francesa sin extranjeros, como en cada país. Y la primera vez que escucho sobre las migraciones en Luxemburgo estuve muy impresionada, porque para mí Luxemburgo estaba pequeña, estaba un paraíso fiscal y es el país de Europa donde hay el más de migrantes en Europa, o de extranjeros, lo siento. Y el trabajo del Centro de Migración sobre Humanas en Dudelange es muy, muy interesante. Sí, no sé si has trabajado. Yo he trabajado ahí, fui la primera permanente de ese centro.
en el año vale. 96, Vale, 96-97. vale. Yo encontré Y a justamente Juanito Reuter también. el Centro de Documentación sobre Migraciones Humanas de Luxemburgo, que está en Dudelange, al lado de ese centro es la sede de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales. Vale. Seguro que había conexión. Así que pero tú ves, como no y había conexión- Generico he archivado muchas revistas, Sí. muchas revistas, sí. Qué bien, qué ilusión. Sí. ¿Pero vas a Luxemburgo o no vas de vez en cuando? No, fue muchas veces por proyectos que desarrollamos. ¿Con Antoinette o con Antoinette Reuter? Sí, Mm. sí. Teníamos también una revista que se llamaba Migrants, ese que si no, no se te oye. y que hemos hecho publicaciones sobre las migraciones de Luxemburgo, también en Francia, entre como puntos de vista cruzadas. Ujú. Sí. Qué gracia. No, pero Luxemburgo, sí, Luxemburgo. En su día, en el año 95, porque Luxemburgo ha sido capital europea de la cultura en el 1995, en 2007, y luego en 2022 fue capital europea de la cultura Esch, que es la localidad donde principalmente celebramos nuestro festival de flamenco. Pero cuando fue capital europea de la cultura en el año 95, tú te acordarás o acordaréis de que el lema era Luxemburgo Carrefour de Cultura, cruce de cultura. Y no, Luxemburgo no es un cruce de cultura. Luxemburgo es un sitio, sí, claro, las culturas se cruzan, pero las culturas se quedan. Quiero decir, esa idea, a Luxemburgo se le ha dado siempre, incluso con la mejor de las voluntades, se le ha dado la idea de un sitio de paso. No, Luxemburgo es un sitio donde la gente vive. Entonces, pues la proporción de las penas y de las alegrías es la de todos los sitios. Nada más que, claro, si hay 500.000 personas, pues no hay 5 millones, lógicamente, pero sed, hambre, frío, miedo, cualquier persona que viva en Luxemburgo ha tenido como cualquier persona que viva en cualquier parte del mundo. Y, por ejemplo, pues sí, Luxemburgo es un país interesante porque, por una parte, es un país muy timorato, y eso lo da, en cierto modo, yo estoy segura, también la religión católica, porque es un país muy mariano, así, muy conservador. Yo me acuerdo cuando muy timorato, pero al mismo tiempo, timorato, que tiene siempre, que teme las cosas, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, claro, tú llegabas de España, que parecía, bueno, llegaba a un sitio súper moderno, y mis amigas que estaban casadas, o las mujeres que fui conociendo que estaban casadas, demonios, que no podían abrir una cuenta bancaria a su nombre, que tenía que ponerle el nombre del marido. Y todavía, pero por ejemplo en alemán, en alemán y por tanto en Alemania, el término Fräulein se ha suprimido, como en francés mademoiselle. En Luxemburgo tú tienes los formularios, todavía, cuando te piden los apellidos, nom de jeune fille, apellido de soltera. Y tú apellido de soltera. Eso está todavía en el siglo XXI. Es decir, a ver, explica. Explica. Vale. Tienes razón en muchos casos, porque en muchos países en Francia, por ejemplo, cuando uno se casa toma el nombre del marido. Y claro, si tú quieres buscar una historia de una persona, pues siempre es bueno saber cómo se llamaba cuando era soltera. Y que eso puede tener una cierta lógica. Claro, pero que justamente que todavía en nuestros días el hecho de contraer matrimonio prive a alguien de su apellido original, claro, tienes razón, quiero decir, tienes razón en lo que dices, efectivamente eso puede, pero Una cosa es que luego lo que a veces se hace es que se mantiene el apellido en una pareja hombre-mujer, perdón, en una pareja hombre-mujer, lo que se ve ahora con una cierta frecuencia es que, vamos a suponer, tú eres el hombre y yo soy la mujer, entonces nos casamos. Y entonces nos llamamos
Monsieur et Madame Mañez Rimbau. Entonces, de pronto, digamos, ahora como que se incorpora, no siempre, pero se puede incorporar el apellido de ella, y entonces, pero vamos, que es un lío, quiero decir, pues si yo me llamo Paca Rimbau Hernández, pues dejadme que ya tengo bastante yo con lo que tengo. Y a ti te querré lo mismo, que no me llame como tú, si no somos hermanas. Bueno, pues no hay manera. Entonces... Pero imagínate si aquí ahora existe la posibilidad de que cuando tienes un niño que pueda tener el nombre de la madre, o sea, que herede el apellido de la madre y no la... Que aquí en el Estado español existe la posibilidad de cuando tienes un niño que su primer apellido sea el de la madre y no el del padre. Y no están ejerciendo ese derecho. Apenas, no sé, el otro día leí que apenas un 2% de las parejas ponen el apellido de la madre. Pero luego, fíjate que yo estoy comentando... Espera, perdón. Que llevan el cacharrín. Bueno. Hola, soy Isabel. Que fíjate que estoy comentando con la compañera y el compañero, ¿no? Que yo ahora soy muy consciente, cada vez que firmo lo que sea, ¿no? Que cada vez utilizamos menos el apellido de la madre. Ponemos solo Isabel Salinas. Y yo eso lo pienso muchas veces. Nosotras estamos también contribuyendo a que el apellido de la madre, ¿no? En mi caso, que yo tengo primero el de mi padre y luego el de mi madre, a la hora de firmar, adoptamos eso, que viene de otros países. Nosotros siempre hemos utilizado los dos. Claro. Actualmente, no sé si estáis de acuerdo, pero nos pasa eso. El apellido de la mamá es como, bueno, no importa. Sí, pero al final el apellido de la mamá se pierde. Espera, Carmen. Ya, pero es que, espérate. Escucha qué pendientes más bonitos lleva. No me había dado cuenta. Bueno. Sí, pero al final el apellido de la madre igual se pierde. Totalmente. Sí, Perdón, eso tiene que ver con una sociedad que lo ha aprendido y eso creo que tendría que cambiar. No, evidentemente. No puedo hablar. Un punto en Latinoamérica que muchos países es cuando se casan, la hacen cambiar a de tal persona, como pertenencia. Es como que el marido se apellida Pérez, entonces conviertes tu nombre, tu apellido paterno de Pérez. Y sí, de. ¿De dónde eres? Yo soy de Perú. Y sí, yo también soy de Perú. Y yo tenía momentos, digamos, mi mamá no se cambió de apellido, mantuvo a los dos y tenía problemas porque me decían, pero tu mamá no es casada porque no tenía el D. Y mi mamá, y ella no quería cambiar eso, ¿por qué? Porque también es cambiar todos los documentos, títulos universitarios, documentos de todo eso, para poner el apellido del marido. Ahí estamos. Sí, ¿queréis que os complique el asunto un poquito más? Los portugueses, el primer apellido es el de la madre y el segundo es el del padre. En Brasil también. Sí, claro, es el mismo sistema. Y luego el uso, no sé, cuál es el uso. Cuando dice el apellido, no sé si es del padre o de la madre. No, eso te lo voy a decir. Digamos, en el sistema de Portugal y sus colonias y países afines como Brasil, en este caso, el primer apellido es el materno, pero el que se transmite es el último. Y entonces, claro, cuando por ejemplo tú dices, infelizmente ha muerto el gran autor Antonio Lobo Antunes, ¿no? Antonio Lobo, perdóname. Sí, pues eso digo. Sí, ha muerto, por eso lo saco a colación, porque Antonio Lobo Antunes es de los poquísimos autores que se han llamado como se llamaban. Es decir, su madre se llamaba Lobo y su padre Antunes, y él se ha llamado siempre con los dos. Si no, lo habitual es que lo hubieran llamado Antonio Antunes. Ah, se lo salta en el de la madre. Sí. Entonces, en los papeles, por eso digo que, por ejemplo, a mí me llaman, yo ahora estoy cada vez poniendo más, como hace nuestro amigo Alberto Rivas, cada vez pongo más Rimbau-Hernández. Porque claro, cada vez, no sé, nunca me había pasado y de pronto me veo Paca Hernández. Claro, porque el hábito del portugués en Luxemburgo, que es un país
donde la población de origen lusófona, lusófona portuguesa en particular, es enorme, pues claro, pues hace que mecánicamente dicen del sur, española, Rimbaud, Hernández. Y claro, eso a veces me ha traído algún problemilla. Entonces pongo el guión. Pero ese es el sistema. El primero es el de la madre. Y luego se reproduce, o sea, se transmite el último. Entonces, como además ellos se pueden llamar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, mi padre era Rimbaud Bassols, mi madre era Hernández López. Entonces yo me llamaría, si fuera portuguesa, Hernández López Rimbaud Bassols. Entonces, en realidad, a mí me llamarían ahora seguramente Paca Bassols, si yo fuera portuguesa. Es decir, sería, ¿sabes? Sería eso, un lío. Pero vamos, al final, el que predomina es el paterno. Y claro, luego tiene situaciones como la de la... Y tú ibas a hablar, ¿no? Pero termina. Hay el otro día, hablando de la maternidad de Elna, que es una... En fin, ¿había oído hablar de la maternidad de Elna? Fue una institución, vamos, no voy a contar la historia porque os aprecio, pero ya eso para después. Pero me refiero a que hay un director que se llama Frederic Goldbron, que hace un buen puñado de años hizo un documental estupendo, magnífico, que os recomiendo, titulado La maternidad suiza de Elna, donde entrevista y relata, o sea, entrevista a supervivientes de aquella historia, y relata la historia de la maternidad que una mujer llamada Elisabeth Eiden-Benz creó en Elna, en la que permitió vivir a muchísimos niños y niñas que habrían nacido y se habrían muerto inmediatamente en los campos de Argelès, de Barcarès, de Saint-Cyprien, de Rivesalta, así como a sus madres, claro. Permitió vivir a los niños y las madres que estaban refugiados ahí después de la retirada nuestra. Posteriormente, eso mismo lo hizo con mujeres gitanas y judías que venían huyendo del régimen de Vichy. Bueno, cuando Frederic Goldbron fue a presentar su película a Luxemburgo, en el marco de toda una actividad que organizamos en los años 16-17, porque se cumplía uno de los aniversarios de nuestra guerra de aquí, de este país en el que vivimos, pues en algún momento alguien le preguntó que cómo es que la mayor parte de los testimonios, salvo 2 o 3, pero eran mujeres que habían sido mamás en aquella época, pero de los hijos, de las personas nacidas en esa maternidad o que habían sobrevivido gracias al trabajo del equipo de esa maternidad, ¿por qué en su mayoría eran varones? Pues porque el apellido de las madres se pierde. Y cuando este hombre se dedicó a hacer la investigación para poder rescatar a hijos e hijas nacidos en la maternidad, claro, encontró a los varones, no encontró a las mujeres. O sea, no encontró, porque claro, las mujeres eran las que habían dado a luz. Y entonces los nombres que estaban registrados en la maternidad eran los nombres de las mujeres, es decir, de las madres. Como esos apellidos de las madres no se transmitieron, pues fue muy difícil encontrar a hijos de esas mujeres. O sea, hubo que hacer una serie de investigaciones que fueron mucho más incompletas en sus resultados de lo que habría sido deseable, porque no consiguieron dar, a no ser que conocieran el nombre del hombre que se casó. Se perdería el apellido para un hijo varón que para una hija niña. Sí, pero eso luego tenía otra historia, porque luego resulta que los hijos varones, o sea, vamos a ver, imagínate, Paca Rimbaud da a luz en Argelès, en la maternidad de Elna. Paca Rimbaud da a luz en la maternidad de Elna. Y entonces su compañero se llama Pepe López. Entonces, pues el niño o la niña de ambos se llama Pepita López. Venga, vamos a ponerle un nombre de niña. O de niño, Anastasio López, no importa. Pero luego, en el caso de la niña, luego ella se casa. Ah, vale.
Entonces, en el caso de la niña que se casa, ese López ya desaparece para siempre. Entonces, claro, ha sido imposible, en la mayoría de los casos, recuperar la memoria porque por el camino se haya perdido el apellido. Lo he explicado fatal, pero creo que al final no hemos enterado, ¿no? Vale. Paca, Ya está. mira, a mí me gustaría llevarte al principio de la charla, a propósito del concepto de migración. Para las personas a mí me da mucho pudor, yo soy chilena, llevo aquí 5 años, me da muchísimo pudor usar la palabra migrante, pero porque soy nieta de personas que migraron en condiciones muy complejas. Entonces, o porque prendo la tele y veo y me informo y veo que la palabra migración se usa para personas que están en unas condiciones muy diferentes a las condiciones felices en las que yo decidí, por un privilegio de la vida, digo, me muevo, pues me quedo y me va bien y ya está. Entonces, soy muy pudorosa con usar ese término y me cuesta también, o sea, tampoco siento que sea de aquí, sé que migré y ya está. Me llamó la atención porque recién Sara, que tampoco es de aquí y que también vive acá, hizo la distinción entre migrantes y extranjeros, que, bueno, en Chile se usa de manera muy clasista esa distinción. O sea, se habla de extranjero al turista europeo y de migrantes a los que vienen de países más pobres que Chile. Entonces, yo quería ponerte ahí como ahondar en esa migración no forzosa, en la migración que no se mueve por hambre, que no se mueve por guerra, pero que igual ocurre algo en la manera en que uno comienza a arraigarse en un territorio distinto al de uno, y que también te pasan cosas como las que describen en las poesías que tú trajiste, esa anécdota que parece trivial de que, oye, pero ¿cómo no has perdido el acento? O sea, ¿qué tendría que pasar para que lo perdiera? Es muy raro eso, o sea, uno incorporará palabras. O sea, un poco es cómo planteas tú esa suerte de pudor ante la migración compleja, forzosa, difícil, a la migración por voluntaria, por decirlo así. ¿Qué palabra o dónde encasillamos a esas personas? Entiendo lo que dices, pero, claro, sí lo entiendo, pero al mismo tiempo yo que creo que no hay que hacer tanto distingo. Quiero decir, una persona, las causas que mueven a una persona, vamos a ver, yo ahora me embolinaré yo sola, pero voy a intentar desarrollarlo. Las causas que mueven a una persona a irse de un lugar, indudablemente no son las mismas las tuyas, que las mías, que las de Carmen, Yo me acuerdo de uno de los primeros chistes que me contaron en Luxemburgo, que en su día me hizo tanta gracia, y ahora lo digo, pero qué gracia tenía aquello, ¿no? Ese que se va al infierno, no sé cuánto, entonces le dicen, en fin, que eso, la conclusión es que no hay que confundir turismo con emigración, ¿no? Entonces ese chiste que me hizo gracia, porque yo estaba recién llegada, me parecía todo muy novedoso y muy divertido, luego vas analizando y dices, ¿pero qué dicen, no? No me sean mendrugos. Entonces, claro, las causas que mueven los movimientos son diferentes. Pero al final, una persona está en otro lugar, que no es el original, las causas que la han llevado ahí no tienen por qué ser las mismas que las de su vecina o de su vecino, pero al final acabamos teniendo que hacer todos lo mismo. Tenemos que encontrar todo un entorno personal, tenemos que encontrar todo un entorno urbano, ahí no están de acuerdo. No, por eso digo que, entonces, digamos, no, claro que no es la misma situación la de todas las personas, por supuesto que no, pero quiero decir, yo soy hija de migrantes catalanes en Andalucía, o sea, de Barcelona se van a Granada, en un momento en el que la historia era al revés. A mí en el colegio me llamaban la inglesa, a mí y a mi hermana, porque hablábamos catalán en la casa. Y como en el mundo había 2 lenguas, inglés y español, pues entonces mi hermana y yo éramos la inglesa, lengua que yo no he aprendido nunca. ¿Sabes? Pero claro, no deja de ser diferente la emigración de mis padres, que mi padre era un trabajador y viajante, quiero decir, pero no es la misma emigración la de mi padre a Granada que la del pueblo de al lado, la del vecino de al lado, que se va a Hospitalet y está picando piedra. No es la misma, pero no es la misma nunca. La vida no es la misma nunca para nadie. Entonces yo lo que quiero es
decir que aunque las realidades sean diferentes, las que te hacen irte de un sitio, las realidades a la hora de poderte incorporar a la vida en otro también varían según lo que tú puedas llevar. Si tú llegas a un sitio y no tienes ni papeles, no puedes vivir lo mismo que si tienes papeles. Evidentemente las condiciones no son las mismas, pero eso a mí no me hace cambiar el término. De todas maneras, ella... Marcia ha apuntado una cosa que es muy interesante, que es la cuestión de clase. Cuando hablamos de inmigración estamos pensando, ahora aquí, dos tipos de inmigración. Esas personas que están acuciadas por unas crisis económicas o por guerras o lo que sea, y gente con un poder adquisitivo, cultural, que hace una inmigración feliz, que has dicho tú. Pero es que hay otro tipo de inmigración, es que en este país valenciano en el que estamos tenemos un número muy alto de gente que viene con la visa oro. Se llama así, que se compra un piso y le dan nacionalidad. Eso pasaba hasta hace 2 días. Tú te comprabas un piso, venías con no sé cuántos millones y te daban la nacionalidad española. O sea, aquí hay pueblos enteros de holandeses, de británicos, de rusos, de gente con muchísimo dinero, que viene aquí buscando el sol, buscando estar en comunidades donde no tiene que hablar español, donde no tiene que hacer ningún esfuerzo por integrarse en ninguna cultura, porque está en un barrio alemán, danés, inglés o el que sea. Y que además, como tiene pasta, mucha pasta, se puede comprar un chaletazo y se puede comprar la nacionalidad. Y esos también son inmigrantes. Y esas personas también... Son la mayoría, aquí son la mayoría. Aquí son mucho más que la gente que viene en otras condiciones. Aquí en Valencia son la mayoría. En el país valenciano son la mayoría. Claro, no, pero es que en España son la mayoría también. Entonces, cuando Vox y con la derecha hace discursos anti-inmigración, cuando dicen que estos inmigrantes vienen a gastar nuestros recursos, es decir, yo apuesto por una sanidad pública y universal. Y una sanidad pública y universal significa que me atiendan a mí, que le operen de la cadera a la señora británica que está en Benidorm, porque hay toda esta gente que de la tercera edad que viene aquí a tener unos servicios sanitarios que no tiene en su país de origen, que es el primer mundo, donde, por ejemplo, en Holanda hay copago y operarse de la cadera les sale por un pico, entonces vienen aquí con su pensión, se operan de la cadera, y eso es así. Y entonces, pero Vox no protesta con esta gente, ni yo tampoco voy a protestar. Yo quiero que una persona que viene de una guerra en Siria o que ha llegado en una patera de África o lo que sea, se pueda operar de lo que le haga falta, puede ir al médico porque tiene una gripe. Quiero que me atiendan a mí lo mejor posible del mundo mundial y a todos mis seres queridos, y quiero que toda esa gente británica o holandesa también pueda ir al médico. Por eso quiero una que sea universal, para que todo el mundo tenga derecho. Pero hay algo mezquino y torticero en ese discurso anti-inmigración, porque la mayoría de los migrantes no llegan en patera, la mayoría de los migrantes no llegan en condiciones súper difíciles. La mayoría de personas migrantes a España vienen en primera clase y con una visa ahora. Son venezolanos, son británicos, son holandeses, son alemanes y son gente que vienen aquí a mesa puesta. Entonces, eso también hay que decirlo, que esa migración existe y yo qué sé, hay que saberlo también. Yo no creo que se autodenominen. Espera, ya, por no. Yo pienso que toda esta gente no se autodenomina migrante. Serán expats. Y luego me viene a la cabeza una palabra valenciana muy bonita, que es un foraster, que es un fora, y que es como otro término cultural, ¿no? Que es como que siempre se ha utilizado en toda la gente, porque yo soy de Ontinyent, entonces la gente que viene de fuera, fora, foraster, ¿no? Como una manera de decir, todos son de fora. Y después había mucho hacia adentro, ¿no? Porque luego había ahí como una convivencia súper fuerte.
lo de la clase y el dinero siempre hay que... No sé si me voy a repetir, porque en realidad por la pregunta que lanzabas tú, ¿no? Que yo creo que tiene mucho que ver cómo te percibes tú, ¿vale? Y te percibe el resto. Claro. Porque seguramente esta gente de la que hablamos, de estas comunidades inglesas que son pueblos ingleses, que seguramente si fuera allí, siendo de aquí, de este territorio, me sentiría migrante. O sea, no me sentiría de ahí. O sea, que el hecho de cómo tú te percibes y cómo te perciben los demás, desde ahí, creo que es donde está lo de soy extranjero, soy migrante. Por ejemplo, no sé, pensar en las personas pakistaníes que tienen las tiendas. ¿Llevan ahí cuánto tiempo llevan aquí? ¿15 años? ¿10 años? ¿Son migrantes? Quiero decir, vamos a ver, no se le puede dar la guerra a las palabras son seres inanimados. Las palabras las pronunciamos con un tono, con una voluntad, es decir, es la acepción que nosotros les damos a las palabras, ¿no? Hasta ahí llegamos, pero como soy maniática de las palabras, pues entonces con esa tengo yo, porque es como el término migrante es como, a mí lo que me suena es a que decidimos que haya personas que eternamente Son de fuera. sean falsificadas. Sí, forasters, estrangers. Es decir, a mí eso me da... Entonces, pues por ejemplo, en español, ahora no sé si existe ya en el diccionario de la academia el término emigrado. En su día no existía. Y de hecho hay un libro fabuloso de Sebald, traducido por Teresa Ruiz Rosa al español magistralmente, titulado Los emigrados. Y claro, a mí nunca me ha sonado raro, porque claro, para mí eso es una persona que ha llegado a un lugar, se ha establecido y es ciudadana de ese lugar. Si hay que añadirle algo, pues entonces en Luxemburgo, por ejemplo, el CLAE dice issu de la inmigración, procedente de la inmigración. Que también eso es una perífrasis ahí monumental, ¿no? Quiero decir, que tenemos, por un lado no hay que tener miedo a las palabras, pero por otro lado yo creo que tendríamos que ser más cuidadosos. Claro, no puedo hablar por nadie que no sea yo misma en este caso, pero claro, migrante, a mí es que parece que somos saltamontes. Quiero decir, tú vives en un sitio, tú te has criado a tus niños allí, a tus niñas, has aprendido la lengua de ese lugar y la hablas con el acento del barrio donde te han criado tus niños. Y llevas pagando impuestos 15 años y eres migrante. Yo no puedo entender que eso sea ser migrante, pero a ningún nivel, ni que hayas venido porque querías experimentar una vida en Europa y hayas dicho, demonio, este es mi sitio. O sea, claro, el problema es de clase, el problema es cómo te perciben, cómo te acogen, cómo tú consigues encontrar un piso si no te llamas López García. ¿De acuerdo? O sea, pero eso no te hace más migrante ni menos migrante. Eso, digamos, eso es un término, no tiene que ver con la lengua, tiene que ver con una estructura social y política y económica. Acuérdate de la canción de Santo Valderrama. Claro. Acuérdate, lo sabes. ¿Cómo Sí, dice sí. la canción? ¿Os ha gustado? ¿Habéis estado bien? ¿Os ha servido de algo? Sí, hombre, por supuesto. ¿Cómo os llamáis? Isabel. Isabel, ¿y tú? Pilar. Salinas, ¿qué más? Moreno. ¿Y tú? Pilar Ferrero Pico. Ole. Vale. Adiós. Chao. No, nada, yo todas estas experiencias de migrante las entiendo, el pakistaní, nosotros en Luxemburgo, no sé qué, pero la que está fuera de todo, y yo creo, ahora se la que lo decía, yo creo que es el que vive en una urbanización en Javia. No, ese no es migrante, no sé, ese es uno que en vez de vivir en Stratford o Baybourne, vive
en otra dirección distinta. Sí, pero está usando está usando la sanidad, el Eso agua, sí, pero no la tiene policía. en lo que dice Paca del Los sentimiento, colegios. el sentimiento de cómo te haces a la vida, cómo buscas una escuela, cómo buscas un trabajo, cómo no sé qué, eso no lo viven, es todo lo contrario. ¿Son extranjeros? Sí, Pero de todas maneras, son también tenemos totalmente de nuestros fuera. prejuicios. O sea, en Denia y en Javia hay concejales que son esta gente. O sea, hay gente que se ha integrado y que busca también cómo influir, ¿no? Luxemburgo. O sea, también ahí hay cosas... Sí, pero es minoría, ¿eh? Sí, lo que se integra son minorías. Dudelange ha tenido durante años una junta municipal compuesta por alcalde Mardi Bartolomeo, concejales de Marchi, Zanussi, Giancalana, Pigniti. ¿De dónde son esos apellidos? Son todos italianos. ¿Hablan alguno de ellos italiano? Una papa, ninguno, porque son nietos. Claro, y luego esta gente Entonces, también hay una pero, segunda ¿esos qué son? ¿Son generación migrantes? que está llegando. Cuando vienen ya viejitos. No, y sus abuelos no eran, pues no, cuando se murieron ya habían dejado ahí una familia completa. Y el término migrante, no que sea ni bueno ni malo, no es una categoría moral, la de dejar un lugar para ir, no a vivir mejor, sino a veces para sobrevivir simplemente a otro. Y para vivir mejor eso es el derecho de cualquiera, vivir lo mejor que pueda en donde más le guste y con las personas que más quiera. Si no, entonces ¿para qué hemos nacido, no? Pero, digamos, no es una categoría moral, es la palabra que a mí me chirría siempre. Cuando yo oigo migrante, no estoy oyendo persona que vive en un lugar y que es reconocida como tal por las personas que la circundan. No la estoy viendo así. Y recuerdo que la primera vez, y yo lo he utilizado, cuando en el año 1997, Femme Racisme Médian fue el título de un encuentro de 56 mujeres de diferentes países de Europa y de América Latina, incluido Canadá, ahí en Luxemburgo, en el marco de esta red de mujeres creando espacios de comunicación. Hubo un encuentro en una de las salas de la Comisión Europea, presidida en ese caso además por la que era en ese momento ministra de lo que se llamaba entonces ministra de la promoción femenina en Luxemburgo, Marie-José Jacobs, que luego fue ministra de la igualdad y luego fue una ministra que tuvo a su cargo 2 carteras, cultura y agricultura. En fin, en ese país pasan cosas muy culturales. Fue ministra de cultura y agricultura. Qué bonito. Eso es bonito. Eso es muy bonito. Pues bueno, el caso es que yo recuerdo el discursito inicial, lo hizo la que os habla, porque era la anfitriona por parte de Radio Ara. Y yo el otro día me lo encontré, lo había metido en un disquete, en fin, unas cosas. Me lo encontré y lo leí y me hizo gracia porque yo misma hablaba de personas migrantes. Pero porque la alemana me lo metiste en la cabeza. Porque claro, eso venía, migrantinnen, claro, entonces yo eso lo asumí sin ningún tipo de recelo, ¿no? Y luego poco a poco, digo, pero no se puede, no se debería. Es una cuestión que las cosas se quedan... Igual que hablar en femenino y en masculino, parece que alarga la frase, pero al final está dando una sensación, una realidad mucho más verídica. Pues lo de migrante, yo digo, que no me chirría a mí esa denominación de las personas, prefiero, no sé. Cuando dice inmigrantes, por lo menos la ha acogido. Es que eso es, sí. Por lo menos la ha acogido. Una persona inmigrante es para sí misma, ha llegado a un lugar y para los demás ha llegado a casa, pero migrante está ahí como flotando siempre. No sé, por eso una reflexión quizás sin mucho contenido, pero que yo la quería exponer. Pero que entiendo lo que dices, que las condiciones no son las mismas para nada. ¿Cómo hacen lo mismo? Cuando yo empecé a trabajar en la cárcel me acuerdo que conocí a uno de mis primeros alumnos, me dice,
Digo, pues hablando, yo empecé a dar clases, yo di clases en la cárcel del 95 al 2003, que aquí os dejo un libro que hicimos con las mujeres y una cosa de una obra de teatro y unas cosas que os dejo aquí para... Pues, me acuerdo, en el 95, en septiembre, entonces, ¿quién era? Carlos Noisius, hablando con él, me dice, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí en Luxemburgo? Me dice, y yo le digo, pues yo llevo 10 años, llegué en noviembre del 85. Dice, pues el mismo tiempo que yo llevo en la cárcel, tenía perpetua. Y entonces, y el mismo tiempo que yo llevo en la cárcel, digo, ¡ay, qué bien! Dice, mujer, no da lo mismo. Claro, yo me hago esto, me dice, ¡anda, qué bien! Yo dice, no es lo mismo, haber llegado a la cárcel en el 85 que haber llegado a Luxemburgo. No es lo mismo. Entonces, un poco, claro, yo con tanta alegría, ¿no? Pero claro, la realidad de haber llegado a un sitio no era el mismo sitio. No era el mismo sitio. No era el mismo sitio, no. Así que efectivamente, sí, no, a ver, este muchacho. Que no habla. Sí. Yo entiendo perfectamente lo que dices, porque migrante al final es un sustantivo, ¿no? Y es como que es tu esencia, y sería como si fueras siempre como una persona nómada, pero una persona migrada, y que es como adjetivo, sí que es una cualidad tuya y que sí que, o emigrada, ¿no? Que te está diciendo que has salido de tu lugar de origen y estás en otro lado, ¿no? Entonces yo entiendo perfectamente lo que dices. Lo que sí que es verdad que después las palabras además tienen ese contexto social de la identidad vivida, y ahí la cultura es muy importante, y la identidad percibida. Y no olvidemos también aquí en España que no se ha sacado que muchas veces a estas personas, ciertos sectores políticos de la extrema derecha y de la derecha, les añaden otro adjetivo que son ilegales. Es decir, que es algo ya como brutal. Entonces, por eso que sí que no se vive igual, es decir, cuando en esa circunstancia de haber llegado de fuera, no se vive igual. En cómo vives tu propia identidad y cómo te perciben tu identidad, ¿no? Y por eso esas diferencias tan abismales entre diferentes situaciones, y ahí es lo grave. Y yo creo que ahí es la cultura uno de los elementos fundamentales. Y algo que hemos empezado al principio con lo de si somos... ejercemos un poco la labor de la cultura como voluntariado o como profesional. En mi caso, durante 20 años he sido voluntario en organizar actividades culturales y vivo también, o sea, tengo también mi profesión. Pero hay algo que es importante que creo que nos hemos saltado, y es que cuando se hace desde voluntariado, desde la sociedad civil, estamos asumiendo un rol, digamos, complementario al del Estado, de las administraciones públicas. Y esta financiación de todas estas cuestiones la asumimos, digamos que recibimos fondos para gestionarlos de una manera más cercana, más motivada, más implicada, y creo que eso es importante. El problema es que aquí en Valencia durante muchísimos años también vivimos, y creo que vamos a volver seguramente a estas circunstancias, de que las administraciones del Estado eluden su responsabilidad, se retira esa financiación y seguimos sacando todas esas acciones desde la cultura, desde el esfuerzo, desde el sacrificio, desde ese voluntariado, pero no deberíamos asumir eso, ¿no? Y deberíamos exigir esa responsabilidad del Estado a la hora de financiar todas estas cuestiones de la cultura. Porque hay que, yo estoy totalmente de acuerdo, porque habría que cada vez más hacer público lo estatal, ¿no? Lo estatal debería volver a la fuente que la financia, que somos los contribuyentes, la ciudadanía. Entonces, hacer más público lo estatal, eso sería fundamental. Sí. Vine a buscar el micrófono, porque ya por la hora tenemos que ir dando cierre, entonces si hay alguien más que quisiera comentar alguna cosa, decir algo, si no, yo ya voy dando junto con Eva el cierre. Bueno, primero yo quiero agradecerte, Eva, por haber aceptado eso. Por haber aceptado. Muchas gracias, también te doy las gracias. Raúl, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí hoy día. Los invito y las invito a seguir lo que hacemos en el observatorio. Hacemos como una de estas charlas cada un mes y medio, aunque Raúl esté de baja.
la contienda sigue. En la mayoría tenemos sus correos en la página web de Cultura, que es www.uv.es/observatorio cultural, o si ponen ya directamente observatorio cultural les va a aparecer. Les agradezco que estén aquí. Es importante, tenemos como una pata de activistas culturales también desde el observatorio siempre. Siempre la gente tiende a creer que lo que hacemos es observar o mirar datos, pero en verdad intentamos cuidar la cultura desde otro lado, desde la data por supuesto, pero mucho más desde este tipo de instancia que es de cara afuera, así que les agradezco por el tiempo, por estar aquí. Les agradezco doble, porque ser valenciano y estar aquí en un día de lluvia es como para regalarles a todos aquí como una canasta por haber venido, así que les agradezco eso. Le agradezco a Eva por tu tiempo y el cariño además con que nos has ayudado desde el observatorio a acoger a Paca, y Paca queda todo pendiente, como que ganas de hacer como un curso entero con cada uno de los temas que esta tocamos. revista Abril, este es el último número, que es el número 70, con el que celebramos nuestro 35º aniversario, revista cultural editada en español en Luxemburgo del año 91, pues sale en abril y en octubre. Esta es la del último octubre. Pero la de octubre 26 va a tener autoras y autores de Valencia. Así que me estoy autoinvitando para venir a presentar la revista Abril Valenciana el año que viene. Muy bien, ya se lo has hecho a José Ignacio. Bueno, lo que también tiene que decir que la última de autores solamente luxemburgueses. Sí. La última. Yo quería también, como un poco para cerrar, daros las gracias también a todo el mundo por venir, la oportunidad de haber podido estar junto con mi Paca querida 30 años después aquí en una mesa en Valencia, y que bueno, me parece muy interesante el papel de Paca, porque ella integra muchas cosas que son muy importantes, ¿no? El tema de la migración, el feminismo, la memoria, cómo todo eso se entrelaza, ¿no? en su vida y en su trayectoria, que yo creo que son ejes muy valiosos y muy importantes para tejer cultura, y la cultura como una herramienta para empoderar a las comunidades, a las personas, para crear democracia. Y en un momento como el que estamos ahora, que necesitamos más democracia, más paz, más antifascismo, pues es muy importante poner en valor estos perfiles, ¿no? que son tan importantes y tan valiosos para esa sociedad que tenemos que tirar para adelante con ella, ¿no? Porque lo que se nos viene es un futuro bastante incierto. Entonces yo os animo a eso, a más feminismo, más paz, más memoria y más amor y más de todo.